Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Uy, sí. Vamos a explorar algo que ha fascinado a la humanidad durante siglos. Ajá. Construcciones sobrenaturales. Interesante. No solo hablaremos de arquitectura impresionante, Ya. sino de estructuras que, parecen vibrar con una energía casi divina. Ya. ¿No te parece? Totalmente. Es que lo que más nos intriga es cómo estas construcciones, Sí, desde templos hasta pirámides, claro. intentaban conectar el mundo material con lo espiritual. Exacto. ¿Qué buscaban nuestros antepasados al crear estos monumentos? Buena pregunta. ¿Qué nos dicen sobre su visión del cosmos? Para empezar, podríamos hablar de una figura legendaria, ¿no? El rey Salomón. Ah, Salomón, claro. Más allá de su sabiduría, Sí. se le atribuye un anillo Ah, sí. con claro. dominio sobre lo sobrenatural. Interesante. Pudo poder influir en la construcción del famoso Templo de Salomón. El anillo de Salomón, sin duda, abre una fascinante línea de pensamiento. Totalmente. Si realmente podía controlar seres sobrenaturales, Ajá, se reflejó este poder en la construcción del templo. claro. Porque el templo no era solo un lugar de culto. No, Se le consideraba un punto focal de energía cósmica, increíble. un puente entre el cielo y la tierra. Y dentro del templo se encontraba el Arca de la Alianza, Ah, sí, el arca. rodeada de misterio y poder. Claro. Se decía que tenía la capacidad de sanar Sí, y destruir. lo interesante del arca, Sí. al igual que anillo de Salomón, Ajá. es esa dualidad del poder que representa. Sí, es verdad. No, Sí. esta capacidad de crear Sí. o destruir. Es increíble. Se veía reflejada en cómo se usaba el arca, Claro. influyó en decisiones políticas o religiosas. Es fascinante. Las fuentes sugieren que su poder era central en la vida del antiguo Israel. A mí, algo que me llama mucho la atención son los materiales del arca. Ajá, Oro, incienso y mirra. interesante. Elementos que también encontramos en las bóvedas de Mesopotamia, Sí, No. sí. que se construían para protegerse del caos cósmico. Claro. Podríamos interpretar que estos materiales tenían un significado simbólico universal. Es una observación muy interesante. Gracias. El uso recurrente de oro, incienso y mirra en diferentes culturas. Sí. Para protegerse de lo desconocido, pues sí, sugiere una conexión profunda con lo espiritual. Exacto. Total. Es como si la humanidad, intuitivamente, Sí. reconociera el poder de estos elementos para conectar con lo divino Sí. o protegerse de fuerzas que escapan a nuestra comprensión. Y hablando de conexiones, ¿Ah? la historia del arca de Noé Sí, el arca. también menciona la esencia de Adán, el primer hombre, Ah, interesante. imbuyendo al arca de un significado aún más profundo. Claro. No solo era un refugio, No, sino un símbolo del ciclo de vida, muerte y renacimiento. exacto. Es fascinante cómo la figura de Adán Sí. se conecta con el arca. Totalmente. Podríamos interpretarlo como un intento de preservar la esencia de la humanidad ante una catástrofe. Claro. La construcción del arca, Sí. con su simbolismo de renacimiento, Ajá. nos invita a reflexionar sobre la visión que tenían nuestros antepasados sobre la vida y la muerte. Es una pasada. Y de nuevo, vemos los materiales. Ah, sí. Oro, incienso y mirra. Increíble. ¿Es solo una coincidencia? Mm. ¿O existe un patrón en la elección de estos elementos para construcciones con un significado trascendental? Es una pregunta que vale la pena explorar. Sin duda. La repetición de estos materiales en contextos tan diferentes nos invita a considerar la posibilidad de que tuvieran un significado simbólico universal, quizás relacionado con la conexión con lo divino. Es increíble. Y lo que me parece crucial es que estas construcciones no se limitaban a usar materiales específicos, sino que también incorporaban principios de diseño que reflejaban una profunda comprensión del cosmos. Pensemos en Machu Picchu y las pirámides de Egipto. Ah, sí, ambas culturas. Separadas por tiempo y espacio, construyeron monumentos que se alinean con eventos astronómicos. Machu Picchu, en lo alto de los Andes, está diseñada para reflejar los solsticios y equinoccios. Exactamente. La precisión con la que los incas integraron astronomía en Machu Picchu nos muestra la importancia que le daban a su conexión con el cosmos. No se limitaban a observar el cielo, lo incorporaban en su arquitectura, en su vida diaria. Y las pirámides de Egipto, más que tumbas, eran máquinas espirituales que buscaban guiar al faraón hacia la eternidad. Su alineación con estrellas como Sirio y la estrella polar es asombrosa. Es fascinante cómo dos culturas tan diferentes utilizaron la astronomía para crear estructuras con un propósito trascendental. En el caso de las pirámides, el concepto egipcio de Mat, el orden divino del universo.
es clave para entender su significado. Las pirámides buscaban reflejar ese orden, esa armonía cósmica, en su forma y orientación. Para entender mejor Maat, podríamos decir que es como un principio universal de equilibrio y justicia, que los egipcios buscaban reflejar en todos los aspectos de sus vidas, incluyendo su arquitectura. Sí, Maat era fundamental para la cosmovisión egipcia. No solo se refería a la justicia, sino también al orden cósmico, a la verdad, a la armonía, las pirámides. Al estar alineadas con los astros, con los puntos cardinales, buscaban ser una representación física de ese orden divino. Entonces, podríamos decir que la arquitectura, en este caso, se convertía en una forma de conectar con lo divino, de participar en ese orden cósmico que representaba Maat. Precisamente, la arquitectura deja de ser algo meramente funcional y se convierte en una expresión de la cosmovisión de una cultura, de su relación con el universo. Y hablando de la conexión entre la arquitectura y el cosmos, no podemos olvidar Stonehenge, Ah, claro. este monumento megalítico. Con sus enormes piedras dispuestas en círculos concéntricos, también se alinea con el sol durante los solsticios. Stonehenge sigue siendo un enigma. No sabemos con certeza su propósito, pero su alineación astronómica nos indica que quienes lo construyeron tenían un profundo conocimiento del cielo y de los ciclos de la naturaleza. Es intrigante pensar en la cantidad de trabajo y conocimiento que se invirtió en la construcción de Stonehenge. Podríamos considerarlo como un observatorio astronómico, un templo, o quizás un lugar de encuentro para ceremonias relacionadas con los ciclos de la naturaleza. Las posibilidades son muchas. Lo que sí podemos afirmar es que Stonehenge, al igual que Machu Picchu y las pirámides, nos habla de una búsqueda de conexión con algo más grande que nosotros mismos. Y esa búsqueda de conexión con lo trascendente se refleja también en el uso de la geometría sagrada, Claro. un lenguaje simbólico que encontramos en muchas de estas construcciones. La geometría sagrada va más allá de la estética. Utiliza proporciones y formas geométricas para representar conceptos cosmológicos, para crear una armonía visual que refleja la armonía del universo. Es como si la arquitectura se convirtiera en un lenguaje, para conectar con lo divino, para expresar una comprensión del orden cósmico, a través de la forma y la proporción. Exactamente. La geometría sagrada nos muestra que la construcción de estos monumentos no era arbitraria, sino que estaba basada en principios que buscaban reflejar la armonía y el orden del universo. Es decir, que la arquitectura se convertía en una forma de materializar lo espiritual, de crear un puente entre el mundo material y lo divino. Y ese puente, esa búsqueda de conexión con lo trascendente, es algo que encontramos en todas estas construcciones, desde el Templo de Salomón hasta Stonehenge. A mí lo que me fascina es que, a pesar de las diferencias, ¿no?, culturales y temporales, encontramos patrones que se repiten en estas construcciones sobrenaturales. Es verdad. El uso de ciertos materiales, la alineación astronómica, la geometría sagrada. Claro. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza humana? Es una pregunta muy intrigante. ¿Será que la necesidad de conectar con algo más grande que nosotros mismos es inherente al ser humano? A lo largo de la historia, en culturas tan diversas, encontramos esta pulsión por construir estructuras que trascienden lo puramente funcional. Yo pienso que estas construcciones son una prueba, ¿no? Una prueba tangible, de esa búsqueda de significado, de esa necesidad de encontrar un orden en el caos, de conectar con lo divino, con lo que nos trasciende. Es como si la arquitectura se convirtiera en un lenguaje, ¿no?, en una forma de comunicarnos con el cosmos, de plasmar nuestras creencias y aspiraciones en la piedra. Y no solo con el cosmos, ¿verdad? Sino también con las generaciones futuras. Estas construcciones son un legado, un mensaje que nos guía desde el pasado, cargado de simbolismo y misterio. Un mensaje que nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en el universo, sobre el poder de la creación humana, sobre la búsqueda incesante de lo sagrado. Y lo más fascinante es que esa búsqueda continúa en la actualidad. Seguimos construyendo estructuras que desafían los límites de lo posible, que nos conectan con la naturaleza, con la historia, con lo trascendente. Pienso en las catedrales góticas, con sus bóvedas que se elevan hacia el cielo, buscando la luz divina, o en los rascacielos modernos, que desafían la gravedad y nos hacen sentir pequeños ante la inmensidad del mundo. Cada época, cada cultura, encuentra su propia forma de expresar esa conexión con lo divino, con lo que nos inspira y nos eleva. Es cierto. Y en esa diversidad de expresiones, en esa búsqueda constante, reside la verdadera magia de la arquitectura, una arquitectura que no solo nos protege del entorno, sino que nos conecta con el universo, con nuestra propia esencia, con lo que nos hace humanos. Al final, quizás eso es lo que realmente buscaban nuestros antepasados al construir estas estructuras sobrenaturales. Dejar una huella en el mundo, un testimonio de su paso por la tierra. Un recordatorio de que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Y ese recordatorio sigue vivo hoy, en cada piedra tallada, en cada alineación astronómica, en cada misterio que aún nos queda por descifrar.
nos invita a mirar hacia arriba, a contemplar el cielo estrellado, a preguntarnos por el origen del universo y nuestro lugar en él. Nos invita a seguir buscando, a seguir explorando, a seguir construyendo puentes entre lo terrenal y lo divino. Y con esa invitación a la reflexión, a la búsqueda, nos despedimos por hoy. Esperamos que esta inmersión en el mundo de las construcciones sobrenaturales los haya inspirado, les haya hecho cuestionar, les haya abierto la mente a nuevas posibilidades. Y sobre todo, que les haya recordado el poder que tenemos como seres humanos de crear, de soñar, de conectar con lo sagrado que nos rodea. Vamos a explorar cómo la arquitectura, a lo largo de la historia, se ha utilizado como un puente hacia lo divino. Es un tema que me apasiona. Siempre me he preguntado cómo las civilizaciones antiguas buscaban conectar con lo divino. Y muchas veces la respuesta está plasmada en la arquitectura. Totalmente. Desde las pirámides de Egipto hasta los templos mayas, encontramos estructuras que no solo cumplían una función práctica, Sino que también buscaban reflejar un orden cósmico. exacto, una conexión con lo trascendental. Y es que la geometría y la espiritualidad se entrelazan en estas construcciones de una forma increíble. Sí. Las pirámides de Giza, por ejemplo. Ahí tienes un ejemplo perfecto. No solo son impresionantes por su tamaño, sino que su diseño está intrínsecamente ligado a la secuencia de Fibonacci y la proporción áurea. ¿Y eso qué significa? Bueno, para los antiguos egipcios, la secuencia de Fibonacci, donde cada número es la suma de los dos anteriores, representaba la armonía y el crecimiento constante presente en la naturaleza. Ya veo. Y la proporción áurea, presente en la naturaleza y el arte, era vista como la expresión matemática de la belleza y la divinidad. O sea que al incorporar estos principios en la construcción de las pirámides, Buscaban replicar el orden cósmico, crear un espacio sagrado alineado con las fuerzas del universo. qué fascinante. Es como si estuvieran intentando codificar la esencia misma del universo en piedra. Exacto. Y hablando de espacios sagrados, los rituales que se llevaban a cabo en estos lugares también eran fundamentales para conectar con lo divino. Claro. El templo de Kukulcán, por ejemplo, era mucho más que un simple edificio. Muchísimo más. Durante los equinoccios, la luz solar crea una ilusión óptica en la escalinata principal del templo. Ah, sí. Sí, una serpiente de luz que desciende por la pirámide. Se cree que este fenómeno, perfectamente calculado por los mayas, representaba el descenso de Kukulcán, la serpiente emplumada, dios de la creación y la fertilidad, que venía a fertilizar la tierra. Imagínate la experiencia de presenciar ese evento, cargado de simbolismo y significado espiritual. Impresionante. Hablando de simbolismo, no podemos olvidar la ciudad de Petra, tallada en roca. Ah, Petra. Un verdadero enigma. ¿Qué nos puedes contar sobre la conexión con lo divino de esta ciudad? Bueno, su arquitectura, tallada directamente en la roca, nos habla de la maestría de los nabateos y su profunda conexión con el entorno. Se cree que la ciudad estaba dedicada a Alusa, una diosa de la fertilidad venerada en la región. Algunos estudiosos sugieren que los nabateos creían que Petra era un lugar sagrado, un punto de encuentro entre el mundo terrenal y el divino. Es como si cada grieta, cada fachada tallada, nos susurrara secretos de una civilización que buscaba la armonía con la naturaleza y lo sagrado. Me encantaría poder viajar en el tiempo y experimentar la vida en Petra en su época de esplendor. Sería una experiencia increíble, sin duda. Y lo que me parece más impresionante es que, a pesar de la distancia geográfica y temporal, encontramos temas y leyendas comunes en estas culturas. Sí, te cierro. El mito del diluvio universal, por ejemplo, Presente tanto en la Biblia como en la mitología sumeria. o la idea de las pirámides como portales al más allá, presente en diferentes culturas. Exacto. ¿A qué crees que se debe esta recurrencia de temas? Pienso que estas conexiones sugieren una búsqueda universal de significado, un anhelo compartido por conectar con algo más grande que nosotros mismos, ¿Tiene sentido? una necesidad de explicar nuestro lugar en el universo. Y la arquitectura, en este sentido, se convierte en un lenguaje universal, capaz de transmitir ideas y creencias a través del tiempo y el espacio. Y esto me lleva a una pregunta. ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas en la arquitectura moderna? ¿Podemos rescatar esa conexión con la espiritualidad y la naturaleza en nuestras construcciones actuales? Es un desafío en el mundo actual, sin duda. Pero creo que podemos aprender mucho de la sabiduría de las culturas antiguas. Integrar la naturaleza, utilizar la luz natural, crear espacios que inviten a la contemplación. Interesante. Son solo algunos ejemplos de cómo podemos imbuir nuestras construcciones de un sentido de lo trascendente. Es una invitación a reflexionar sobre el poder de la arquitectura, no solo como refugio físico, sino como un espacio que nos conecte con nosotros mismos, con la naturaleza y con lo que nos trasciende. Totalmente de acuerdo. Y hablando de conexiones con lo divino, no podemos dejar de mencionar el Templo de Salomón,
¿Qué relevancia espiritual podemos encontrar en su arquitectura? El Templo de Salomón, aunque ya no existe, sigue siendo una fuente inagotable de estudio e inspiración. Su diseño, descrito detalladamente en la Biblia, estaba lleno de simbolismo y representaba la conexión entre Dios y el pueblo de Israel. La disposición de los espacios, la orientación hacia el este, la presencia del Arca de la Alianza en el Sancta Sanctorum, todo apuntaba a la creación de un espacio sagrado que facilitara la comunicación con lo divino. Fascinante. Y para terminar, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar. ¿Crees que seguimos buscando expresar esa conexión con lo divino en nuestras construcciones modernas? ¿O hemos perdido esa conexión con lo trascendental en la arquitectura? Es una pregunta que cada uno debe responderse a sí mismo. Te invito a que observes la arquitectura que te rodea, que te preguntes qué mensaje transmite, qué emociones evoca en ti. Quizás ahí encuentres la respuesta. Muchas gracias por acompañarnos en esa inmersión. Un placer. Ha sido una conversación muy interesante. Hasta la próxima.